En este ejercicio vamos a desarrollar el cálculo de la desviación estándar de una muestra. Esto lo vamos a trabajar en la hoja de cálculo Excel, pero también el archivo es compatible con LibreCalc de LibreOffice, y posterior a la explicación de los cálculos en Excel o en LibreOffice, vamos también a desarrollar esto como un algoritmo en PCIN y la demostración del programa en Java y el lenguaje de programación C Sharp. Veamos a continuación el desarrollo del ejercicio. La desviación estándar se utiliza para medir la dispersión de los valores de un conjunto de datos. Vamos a encontrar la desviación estándar de una muestra, cuya fórmula se presenta acá en la parte izquierda de la hoja. Vamos a tomar 10 números para el ejemplo. Vamos a ingresar estos valores. Esos serían los valores de nuestra muestra. Y vamos a necesitar calcular el promedio, que está representado como X barra. Eso es el promedio. Entonces, de estos números que están aquí, que serán mis datos de ejemplo, esos números los voy a sumar. Al sumarlos obtengo un valor de 202. Luego cuento cuántos valores son. Es un total de 10 valores. Voy a encontrar el promedio. Para eso se va a utilizar una fórmula en la cual su significado es dividir 202 entre 10, aunque realmente las fórmulas yo las presento en la parte derecha, están identificadas por color para saber qué fórmula utilicé en cada caso. Originalmente estos cálculos yo los hice en Excel, pero ahora los estoy presentando en LibreOffice. Básicamente son las mismas fórmulas. Entonces, continúo. Aquí he sumado los valores de X, da 202. He contado cuántos valores son 10 y he encontrado el promedio. Volviendo a la fórmula. X barra significa el promedio de X. Y el promedio de X en mi caso es 20.2. Ya lo encontré. N vale 10. 10 menos 1 es 9. Por lo tanto aquí obtendría un valor de 9. Lo que vamos a hacer a continuación es que a cada X le voy a quitar el promedio. Y esto lo he representado en la columna G. Aquí, por ejemplo, tengo que 17 menos 20.2, que es el promedio, se obtiene un valor de menos 3. La fórmula que he utilizado está presentada aquí por este color. Esa es la fórmula que escribí para encontrar el menos 3.2. Voy a presionar F2 para que se señale. Bueno, eso es lo que buscaba, F2 para señalar la fórmula, pero no, tengo que hacerlo en este punto, F2. Ahí se ve la fórmula que he utilizado. Veo que acá me sale de color azul y color rojo, pero vamos a hacer de caso para comprender mejor que es el color de los números que coincida con el color de la fórmula. Bueno, aquí encuentro esta formulita y esa misma fórmula la he copiado hacia abajo para obtener la diferencia de X menos el promedio del conjunto de valores. Luego ya, bueno, podemos ver acá que ya he encontrado X, cada X menos el promedio. Ahora lo que tengo que hacer es elevar eso al cuadrado. Para eso utilicé la columna H, y en la columna H lo único que hice es escribir la fórmula igual potencia entre paréntesis G3, sí, G3,2, y de esa manera he encontrado el valor de menos 3.2 elevado al cuadrado. La fórmula es la misma hacia abajo, pero cambiando por supuesto el G3, por ejemplo, por G4, G5, G6 y así sucesivo. Claro está que eso se hace
arrastrando esta X hacia abajo para reproducir la fórmula. Eso ya lo han visto sin duda en otros videos, además probablemente que ya lo conozca. La cuestión es que yo no voy a entrar en mucho detalle en cómo hacerlo, sin embargo necesito explicar el resto del video, que es cómo programar esto. Bueno, continuando. Después de tener el cuadrado de la diferencia de x menos el promedio, ya tengo ese valor aquí, da 201.6. Lo que he hecho es sumar desde H3 hasta H12, porque en H3 está el 1024 y en H12 está el 14.44 hasta obtener 201.6. Con eso, lo que ya desarrollé de la fórmula es la parte del numerador de esta fórmula. Entre el radical tenemos una fracción que es la suma de x menos promedio al cuadrado. Ya tengo todo ese cálculo realizado. Ese cálculo es 201.6. Luego, lo que queda para ya acercarme a la respuesta es dividir 201.6 entre 9, pero el 9 es 10 menos 1 para obtener el 9. Entonces, veamos en este caso. Quiero ver acá, no sé si ya hice la fórmula de una vez. Es correcto. Aquí ya apliqué la fórmula de H13 entre F14 menos 1. Voy a presionar F2 para ver las celdas que se han utilizado. He sacado la raíz cuadrada de H13. H13 es donde está el 201.6 y eso lo he dividido entre la resta de F14 menos 1, porque F14 es donde está el 10. 10 menos 1 es 9. Entonces se divide 201.6 entre 9 y luego se le saca raíz cuadrada. De esa forma he obtenido ya la desviación estándar. He realizado todo el cálculo en esa tabla para obtener la desviación estándar, que es lo que busco. ¿Y por qué lo hice de esa forma? Es para ir desarrollando paso a paso las operaciones que se hacen para encontrar la desviación estándar de la muestra. Sin embargo, usted ya debe conocer otra fórmula, o si no, pues aquí la vemos. Todo ese proceso que he hecho, podría decir que manualmente, ya Excel o LibreOffice también lo hace de forma automática, con solo especificarle el rango de valores. Aquí tenemos el uso de la fórmula que he presentado con color azul. Esa es la fórmula única que pude haber ejecutado para encontrar la desviación estándar. Y aquí tengo entonces dos desviaciones estándar con el mismo valor. Una está con color naranja, la otra está con color azul. La de color naranja la hice paso a paso, que es lo que ya expliqué. Y la de color azul la encontré con la fórmula que ya viene en Excel y viene también en LibreOffice. Y se llama desves.m. Asumo que la M es de muestra, porque también se tiene la desviación estándar de una población que no tiene tantas variantes, porque realmente aquí en el caso de ser de la población el promedio lo presentan con el carácter mu, y aquí no es n-1 sino que solamente n. El proceso básicamente sería el mismo, solamente que tendría que dividir en ese caso entre 10, pero bueno, dejo eso hasta ahí. Hasta este punto he mostrado ya el resultado en LibreOffice de cómo se hace la desviación estándar, y ahora paso a la otra parte que me interesa en este video. Es presentar cómo esto se puede hacer también en lenguajes de programación. Por cuestión de abarcar más en el video, yo he hecho este programa en
una herramienta para hacer algoritmos. Esa herramienta es PCIN. También he hecho el programa para calcular la desviación estándar en Java y en C#. Entonces, a continuación voy a explicar la lógica. Quizás por cuestión de no hacer tan largo el video, no voy a explicar los 3 códigos así en mucho detalle, pero básicamente es la misma idea. Voy a pasar ahora a PCIN a ver la parte lógica. Aquí he declarado unas variables. Voy a ampliar esto un poquito. Tengo la variable n y la variable i. La n es el conjunto de valores que voy a leer. Van a ser 10 valores, pero aquí lo he dejado abierto para poner n valores. La variable i es para ir como cambiándome de lugar, valor 1, valor 2, valor 3, así hasta el valor 10. La muestra va a ser la lectura de cada número de x. Pude llamarle x, pero yo no le llamé x, le llamé muestra. La suma es para encontrar la suma de los 10 valores. El promedio es para encontrar el promedio de los 10 valores. Arreglo es el espacio, es el almacenamiento donde voy a guardar los 10 valores. Suma cuadrado es el valor del 201.6, creo que me dio. Sí, es este, para guardar este valor. Y así continúo calculando, asignando algunas variables. Por ejemplo, para ver el código, no puedo explicarlo todo por cuestión de tiempo. Encuentro algo que se conoce como varianza y la desviación estándar finalmente. La varianza no es más que el valor que está representado con la fórmula dentro del radical, es decir, sin sacar raíz cuadrada. O sea que sería la suma de x menos promedio de x al cuadrado entre n menos 1. Eso es la varianza. Y ese valor yo lo asigno a una variable llamada varianza y luego le saco raíz cuadrada y obteniendo así la desviación estándar. Bien, ¿cuántos elementos tiene la muestra? Le pregunto a alguien que ejecute el algoritmo. Él va a decir, por ejemplo, 10. Ese 10 se va a asignar en la variable n. Luego voy a comenzar a pedir desde el primer número hasta el último, que el último sería el n. Entonces declaro un arreglo. Aquí en este arreglo es donde voy a asignar todos los valores. Estos valores, todos esos van a ser asignados en este arreglo, pero aquí los voy leyendo. Voy a pedir el primer número, dice número para la posición i, leer muestra, aquí lee el primer número. A la suma inicialmente yo le puse 0 y luego le sumo la muestra. La muestra sería al primer momento el valor 17. 0 más 17 se hace 17. Luego en la posición 1 del arreglo asigno el valor 17, que sería el primer número. Ya leí un número, ya lo sumé y lo he asignado a la posición del arreglo. Ahora, como voy a pasar a leer el segundo número, ahí le sumo 1. Y como es un ciclo, eso que está coloreado de amarillo es un ciclo, se repite eso 10 veces. Por lo tanto, voy a haber pedido 10 números, voy a haber sumado los 10 números, voy a haber asignado los 10 números al arreglo y por supuesto la variable i se usa para saber que va a llegar hasta el valor de 10. ¿Por qué 10? Porque n vale 10. Luego, cuando ya he pedido y sumado, la suma la divido entre n. Recuerde que n sería 10 en el ejemplo. Por lo tanto, con promedio, lo que yo he encontrado es el valor de 202. No, ahí no es 202. 202 es la suma. 202 es el valor que va a quedar en suma. 202 entre n, n vale 10, entonces el promedio es 20.2, es decir 20. 22 estaría en promedio. Ahora, para que el usuario se informe, le presento la suma, le presento el promedio y ahora vuelvo desde i, acá regreso, ahí le vuelvo a asignar 1. A la suma de cuadrados le pongo 0 porque lo que pretendo es hacer esta suma. Voy a hacer esta suma para lo que debo moverme hacia abajo. Así.
quiero hacer esa suma. Por lo tanto, a suma al cuadrado le pongo 0 al comienzo porque antes de sumar tengo nada. Y ahora encuentro la diferencia. La diferencia es el valor de x menos el promedio. Aquí es como decir 17 menos 20 para obtener este valor de menos 3.2. Eso es lo que estoy encontrando acá. Esa es la diferencia. Luego a la diferencia le aplico el cuadrado. Aquí perfectamente pude hacerlo, no tiene sentido, por lo cual le puse aquí lo que dice diferencia no tiene sentido porque no lo usé. Aquí debería decir, aunque así está bien y representa lo mismo, aquí sería la diferencia elevada al cuadrado. Así voy a guardar porque así es mejor, si no, no tiene sentido la variable diferencia. Este cuadrado es un símbolo de caret, es el signo caret, es el de elevado al cuadrado, una potencia que aquí no lo tengo representado por la configuración que tiene PCIN, pero es elevado al cuadrado. Luego ya encontré el cuadrado, ese cuadrado sería para el primer caso el valor 1024. Por lo tanto, el 1024 que está en cuadrado lo sumo a la suma cuadrado. Y como suma cuadrado tenía 0 al comienzo, 0 más 1024, ahora tiene 1024, pero así va a ir moviéndose hacia abajo haciendo la suma hasta encontrar el valor de 201.6 en la variable que se llama suma cuadrado. Y aquí como es un ciclo, ahí lo hace 10 veces hasta encontrar este valor de 201.6. Ahora continúo hacia abajo. Aquí tengo el cálculo de la varianza, que es el valor que está dentro del radical. La suma de cuadrado lo divido entre 10 menos 1. Digo 10 porque 10 valores voy a poner, pero aquí es n menos 1. La suma de cuadrado entre n menos 1 es la varianza. Y eso es justamente lo que está dentro del radical. Para sacar la raíz cuadrada en PCIN es RC. A RC le saco raíz cuadrada a la varianza y de esa manera encuentro la desviación estándar que ahora presento acá. Bueno, he terminado de explicarlo en PCIN. Ahora no lo voy a probar todavía, voy a hacer las pruebas hasta el final, pero esto es funcional. Ahora me voy a pasar a Java. Para Java he trabajado aquí aquí he trabajado en Visual Studio Code. Ya instalé la herramienta. Lo único que hice para instalar es venirme a esta opción y aquí escribí Java Java Extension Pack. Esta la instalé y con eso, y también ahí me va a pedir instalar el JDK y con eso ya puedo probar este programa. Import Java Util Scanner es para poder hacer lecturas, por ejemplo desde el teclado o desde cualquier otro otro medio, no solamente desde teclado, pero lo más normal es que nosotros usamos teclado. Estoy tratando de ampliar el texto, lo estoy haciendo con control más. Posiblemente me ayude un poquito. Bien, ahora creo un objeto llamado lectura de la clase scanner y con esto ya voy a poder leer. Luego acá ya no voy a explicar tanto las variables, ya las expliqué en el código anterior, solo que aquí especifico tipos de datos ya para un lenguaje tipado completamente, no como lo es Java y como lo es también C#. Aquí va a ser para el número 10. Esto cambia desde 0 hasta 9 porque en Java se trabaja a base 0, en PCIN es desde base 1. La variable para leer la muestra, hacer la suma de los valores de x, encontrar la suma de los valores de x, el arreglo para meter los 10 valores, la suma cuadrado que es la variable que voy a usar para ir sumando estos valores, ya lo había explicado anteriormente. Y la diferencia pues también ya la expliqué hace un momento. Todas estas son las variables.
Ahora aquí ya es cuestión de presentación. Estoy imprimiendo el mensaje captura de datos y le pregunto al usuario cuántos valores son, cuántos elementos tiene la muestra. Le pregunto. Observe que aquí he puesto print y en uno coloco print ln. Print ln es para que imprima y baje el cursor a la siguiente línea. Con print se imprime un mensaje y el cursor queda en la misma línea. Todo porque yo necesito hacer una lectura del próximo valor entero, pero que se mire a la par de cuántos elementos tiene la muestra. Ahora estoy declarando el arreglo con un total de 10 posiciones, asumiendo que n va a valer 10. Claro, puede valer otro número. Ahora aquí estoy haciendo un ciclo do while. En el do while eso lo voy a hacer 10 veces, es decir, desde 0 a 9, porque dice que haga mientras i valga menos que 10, porque n va a tener 10. Y aquí este system.out.print no es tanto así necesario, pero yo lo quise poner para mostrar, por ejemplo, ver acá, para mostrar el valor de 0 más 1 es 1. Ahí va a decir 1, 1 punto, digite el valor de la muestra. O sea que voy a mostrar los números 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y a la par le voy a poner 1 punto, digite el valor de la muestra. 2 puntos, digite el valor de la muestra y así sucesivo. Como la muestra puede tener valores decimales, aunque yo puse solo valores enteros, con lectura next double estoy leyendo el primer valor y así continúa. Esto lo hace 10 veces. Suma más la muestra. El valor de la muestra la meto al arreglo, ahí le suma 1 y esto se hace 10 veces. Al final lo que voy a tener son 10 números capturados y almacenados en un arreglo. Ahí es donde voy a meter estos valores, todos estos los he capturado en ese ciclo y los he metido en un arreglo llamado así, arreglo. Ahora la suma la divido entre n. N vale 10 y la suma vale 202. Continúo aquí estas impresiones como la suma es string value of suma. String.valueOf es una manera de convertir un número a una cadena para poder concatenar con el signo más. Ahí muestro el valor de la suma y en la siguiente línea estoy mostrando el valor del promedio. ¿Es necesario mostrarlo? No. ¿Para qué lo hago? Para ir viendo los resultados. Ahora aquí mediante un ciclo for vuelvo a repetir desde 0 hasta 9. Porque Java trabaja a base 0 los arreglos, me muevo desde el 0 al 9, no del 1 al 10. Voy haciendo lo mismo que expliqué antes. Aquí encuentro la diferencia, luego a esa diferencia la elevo al cuadrado y eso lo meto en la variable cuadrado. En este punto ya voy haciendo esta parte. La diferencia es 17 menos 20.2 me da menos 3.2. Esa diferencia es la que coloco en la variable que se llama diferencia aquí. Y para elevar al cuadrado en este lenguaje es mat.pow. Pow se escribe con P minúscula en Java, a diferencia de otros lenguajes. La diferencia la elevo al cuadrado. Y esto se repite. El cuadrado lo voy colocando, lo voy agregando a la suma cuadrado. Y al final pues la variable suma cuadrado va a tener, igual como en el caso anterior, 201.6. Ya casi estoy llegando al final. Por cuestión de ver las respuestas parciales también muestro la suma al cuadrado. Y aquí la suma al cuadrado convertido a cadena. Ahí está. Luego calculo la varianza. Recordemos que la varianza no es más que es el valor que resulta de todo lo que está dentro del radical. Es decir, sin sacar la raíz cuadrada. Esa es la varianza. Esa varianza es la suma del cuadrado dividido entre 10 menos 1, que sería 9. Recuerden que digo 10 porque yo voy a ingresar 10 valores, pero usted puede meterle n valores. Muestro la varianza y ya para sacar la desviación estándar aplico la clase de matemática punto raíz cuadrada, sqrt raíz cuadrada,
la raíz cuadrada de la varianza, saca la raíz cuadrada al valor de la varianza y con eso hemos calculado la desviación estándar. Acá muestro la desviación estándar de la muestra y eso lo convierto a cadena para desplegarlo y así se termina. Voy ahora a ver la misma lógica en C Sharp. En una aplicación de consola hay diferentes maneras de hacerlo. Esto es C Sharp. En C Sharp simplemente es como bien repetitivo, pues eso es lo importante, ver cómo la misma lógica usted puede implementar en diferentes lenguajes. Aquí es, creo que muy similar, ni necesito explicación. Con esta parte yo estoy declarando todas las variables. Con esta parte es declaración de variables, que ya lo expliqué 2 veces y creo que no lo voy a explicar ahora. Captura los datos. Observe que para capturar datos en una aplicación de consola con C# es console write line. Eso imprime una línea de datos, va a decir captura de datos. Ahora aquí dice console.write. Console.write es igual que system.out.print de Java, en donde muestra un texto, pero el cursor se va a quedar siempre ahí a la derecha, esperando a que yo, por ejemplo, ingrese el valor 10. Para eso es que le pongo write en C# o print en Java. Luego aquí para pedir un valor se hace diferente a Java. Allá decía lectura.nextDouble. Aquí se describe console.readLine, pero como todo se lee como una cadena, eso debo convertirlo al tipo que corresponde a la variable. Y como mi variable es de tipo entero, porque así quise definirlo, y para convertir a entero aplicamos la clase convert con el método toInt32, es decir, un entero de 32 bits que es equivalente a int. Entonces con eso el valor capturado, que sería el 10, se mete en n ya con el tipo que le corresponde a n. Luego declaro el arreglo con un nuevo arreglo con tipos de datos doble con posición de con n posiciones, y como n vale 10 va a tener 10 posiciones. Igual que en Java estoy aplicando la estructura do while. Hay más estructuras, pero esa es la que he usado. Y aquí es una impresión, va a decir 0 más 1, aquí le va a poner un punto y va a decir digite el valor de la muestra. Voy a hacerlo igual que en Java, va a mostrar 1 punto, digite el valor de la muestra y lee el valor. 2 puntos, digite el valor de la muestra y así n veces. N es 10. Leo el valor de la primera muestra siempre con readLine, pero ahora aplico toDouble porque la muestra la he definido con el tipo doble. Después la muestra la sumo a la variable suma. La muestra la meto al arreglo en la posición 0 porque ahí vale 0 la primera vez. Ahí le suma 1, lo hace 1 y esto se repite un total de 10 veces. Ya después de haber pasado por eso, ya sumamos los 10 números. O sea que hemos vuelto a hacer esto. Sumamos estos 10 números para obtener el valor 202. Luego 202 lo va a dividir entre 10 porque n vale 10. Y luego vuelvo a moverme desde acá hasta abajo para nuevamente sumar los cuadrados de las diferencias de x menos x promedio. Entonces, por esa razón, hago este otro ciclo. Y va a comenzar desde 0, recordando que 0 es esta posición a nivel de variable. Es donde está el 1024. Que claro, apunta al 17, ¿verdad? Porque a esa fila, más bien dicho, apunta a esta fila. El 0 apunta a esa fila. Entonces, dice acá que el arreglo en la posición i menos el promedio. ¿Qué valor está en el arreglo posición i? El arreglo de la posición i es 17. 17 menos el promedio. El promedio es 20.2, da el valor de menos 3.2, que es el único que he venido aplicando y que estoy recordando. Luego esa diferencia la elevo al cuadrado. Al elevarla al cuadrado
ya hice esto. El mismo valor de menos 3.2 lo elevé al cuadrado y obtengo 1024. Hoy que ya lo tengo así, calculado ya al cuadrado, a una variable que se llama suma cuadrado, le sumo el cuadrado. Es decir, que le sumo el valor de 1024 ya calculado. Y esto es un ciclo, se va a repetir 10 veces. O sea que esto se va a ir repitiendo. Encontrar el cuadrado y lo suma. Va sumando. Así como en la parte de abajo, aquí se va viendo. Así va sumando mi programa. Vamos sumando y sumando hasta llegar abajo. Ya llegó al 201.6. Justamente eso es lo que va haciendo mi programa en la variable suma cuadrado. Ya cuando encontró la suma cuadrado, nuevamente divido el 201.6 entre 9. Con esto estoy encontrando el 9. Observe que lo pongo entre paréntesis porque yo primero quiero que a 10 le quite 1 para obtener el 9. Y después la suma cuadrada lo divida entre 9. ¿Qué pasa si le quita a usted esos paréntesis? Entonces las divisiones se hacen antes que la resta y por lo tanto dividiría 201.6 entre 10 y hasta después le quitara 1, o sea, no sería correcto. Ya aquí con console.writeLine escribo la varianza. Mire acá que para convertir a una cadena, allá en Java es string.valueOf y aquí en C# es el método toString. Y este N2 significa que lo convierta a un formato con valor numérico y que tenga 2 decimales. Para encontrar la desviación estándar, igual que en Java, mat.sqrt, solo que en Java es minúscula y en C# es mayúscula, la varianza. Luego muestro la desviación estándar de la muestra. Está en la variable desviación estándar .toString con N2 que ya expliqué para qué. Y este read key es para que me haga una pausa cuando termine y que pueda mostrar la respuesta. Voy a ejecutar ahora el programa. Empecé bueno, sería ideal mostrarlo en todos. Creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer en los 3. Espero que eso ayude un poco. Si gusta, usted puede tomar nota de los valores. Yo lo voy a hacer en un papel para tenerlos más a la mano y poder llevar a cabo la muestra sin mayor tropiezo de estar moviéndome de pantalla. Voy a tomar en este momento los valores 17, 21, 15, 16, 19, 25, 28, 14, 23 y 24. Bien, yo tomé los números en papel, usted puede tenerlos para ver. Y ahora ejecuto el algoritmo. Voy a ejecutar. Aquí me dice cuántos números tiene la muestra. Tiene 10. El valor para la posición 1 es 17. Por eso le dije que los tomara. 21, 15, 16, 19, 25, 28, 14, 23 y 24. Este sería el último, el número de la posición 10, y lo que viene es la respuesta. Qué interesante, ¿no? No me ha funcionado, pues todo porque dice que el subíndice 10 está fuera de rango. ¿Por qué sería eso? Pues sin duda es porque quizá en la máquina donde trabajé estaba trabajando base 0 y aquí me dice que sí, este trabaja base, ¿cómo se llama esto? Que trabaja base 0 también, ni modo, voy a hacer un cambio. Aquí le voy a poner 0 y aquí le voy a quitar también a menor que n. Repito, esto yo lo hice en una máquina y ahora lo estoy presentando en otra
y veo que PCIN está configurado de forma diferente. Así que no hay problema, simplemente un pequeño ajuste y esto tiene que funcionar. Lo único malo es que me voy a tardar un poquito más. Pero bueno, aquí ahí le vuelvo a poner el 0 y le tengo que disminuir acá en esto. Quiero ver. Bueno, básicamente ahí está. Pequeño ajuste. Lastimosamente, pues antes de grabar el video, sí que no lo probé en esta máquina porque ya lo había probado en otra. Pero vamos, 10 son 10 números. 17, 21, 15, 16, 19, 25, 28, 14, 23 y 24. Y aquí está la respuesta, ahora sí, 4.73. Como podemos ver, esa respuesta es 4.73, que es el valor correcto. Ahí pues lastimosamente tuve la dificultad ya le dije que estaba trabajando base 1 y aquí al menos en esta máquina está configurado PCIN para que trabaje base 0. Este es el de Java, lo voy a ejecutar acá. Está ejecutando. Al ejecutarlo desde Visual Studio Code presenta esta información. Hay diferentes maneras de ejecutarlo, pero yo en este momento lo voy a hacer así. 10, son 10 valores. Ahí va 1, digita el valor de la muestra. 17, 21, 15, 16, 19, 25, 28, 14, 23, 24. Y aquí están las respuestas. En Java fui mostrando las diferencias. Presenté más información. Aquí he presentado los cálculos que en Excel se van viendo. Quise hacerlo así. Esto, menos 3.2, 1024. Aquí está, menos 3.2, el valor exacto es 19. Allá porque está aproximado. Y 1024. Y así. Seguí mostrando hacia abajo. Menos, no, aquí 0.8, 0.64. 0.8 y 0.64 y así fui mostrando hacia abajo, o sea que mostré más valores en Java. La suma de cuadrados 201.6 me está mostrando este valor. Continúo y ahí está la desviación estándar 473. Paso ahora a ver la prueba en Visual Studio 2022, que es este lenguaje C#. Y con esto básicamente yo estaría terminando con la ejecución de este programa. Y pues espero que este ejemplo pueda ayudar a desarrollar este algoritmo, este programa, o lo mejor aún, aplicarlo a otros casos y que sirva como base. Bien, aquí vamos entonces. ¿Cuántos elementos tiene la muestra? Tiene 10. 21, 15, 16, 19, 25, 28, 14, 23, 24. Creo que me equivoqué en un número. Voy a revisar. Los valores eran 17, 21, 15, 16, 19, terminando en 24. El número primero no lo digité, que era 17, pero en el proceso no hay error si lo meto al final, excepto que la línea, si presento líneas parciales, va a salir al final, pero lo importante es meter todos los valores.
Aquí no mostré valores parciales como lo hice en Java, excepto la varianza. 22.4 es la varianza y la desviación estándar es 4.73. Como pueden ver, aquí está el cursor intermitente y eso se debe a que puse read key, porque aquí me permite que presione una tecla para finalizar la ejecución. Aquí presiono una tecla y finaliza la ejecución. Eso sería todo. Espero que este video pues de algo sirva para que usted pueda utilizar alguna formulita y algunas instrucciones que sirvan de apoyo para poder desarrollar otros programas. Eso sería todo. Hasta pronto.